Profesor de cálculo intenta humillar a Abelardo de la Espriella sin saber que es un genio en matemáticas. Imaginen por un momento lo que sucede cuando un profesor arrogante decide humillar públicamente a alguien, solo para descubrir que acaba de desafiar a uno de los abogados más brillantes de Colombia, candidato a la presidencia y un verdadero genio en matemáticas. Créanme, al final de esta historia verán a Abelardo de la Espriella de una manera que nunca esperaron. En una de las universidades más prestigiosas de Bogotá, la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Ricardo Vázquez era conocido por dos cosas: su experiencia en cálculo diferencial y su creciente arrogancia académica. Esa mañana de octubre, algo parecía diferente en el aula magna. En lugar de las tradicionales ecuaciones complejas, la pizarra mostraba un mensaje provocativo: tema de hoy, el elitismo académico en Colombia. Al fondo del salón, un hombre vestido con un traje impecablemente elegante permanecía en silencio. A diferencia de los estudiantes a su alrededor, él no estaba allí para obtener un título. Era Abelardo de la Espriella, el reconocido abogado, empresario y candidato presidencial que había decidido tomar algunas clases de matemáticas avanzadas durante una de sus visitas desde Italia, donde residía con su familia. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Lo que pocos sabían era que detrás de su brillante carrera jurídica y empresarial, se escondía una pasión profunda por las matemáticas y las ciencias exactas. Durante sus años de estudio en Derecho, había desarrollado un amor autodidacta por el cálculo y la estadística, disciplinas que consideraba fundamentales para el análisis jurídico y económico. El doctor Vázquez comenzó su clase, pero no se trataba de matemáticas. En lugar de fórmulas, habló sobre la necesidad de democratizar la educación superior, reduciendo el énfasis en las matemáticas teóricas y enfocándose en lo que él llamaba justicia educativa. Algunos estudiantes intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que la lección se había convertido en un discurso político más que en una clase académica. Entonces Abelardo levantó la mano con calma. El profesor dudó por un momento, entrecerrando los ojos ligeramente. No esperaba interrupciones, mucho menos de él. Ignorándolo, siguió pasando diapositivas que mostraban estadísticas sobre desigualdad educativa en lugar de teoremas matemáticos. Algunos de ustedes, dijo fijando su mirada en ciertos estudiantes, tal vez deban aceptar que su privilegio les ha dado una ventaja injusta en esta clase. Abelardo mantuvo la mano levantada pacientemente. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos, algunos lo miraban con atención, otros intercambiaban miradas curiosas, pero el profesor aún no lo reconocía. Continuó con su discurso: por ejemplo, las conexiones familiares y la riqueza pueden crear ventajas artificiales en la educación. La implicación era clara, y varios estudiantes se giraron para ver cómo reaccionaría el candidato presidencial. Sin embargo, su expresión seguía serena, con la mano todavía en alto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el profesor Vázquez suspiró y lo señaló con la cabeza. Sí, señor de la Espriella, dijo con un tono burlón en la voz, ¿tiene algo que aportar a nuestro debate sobre el privilegio en la educación? El aula quedó completamente en silencio. Todos conocían a Abelardo como el reconocido abogado y candidato presidencial, pero pocos sabían sobre su genuina curiosidad intelectual y su amor por el conocimiento. Con frecuencia se le veía debatiendo con expertos en economía, tecnología y ciencias durante sus conferencias internacionales. Cuando bajó la mano y comenzó a hablar, nadie pudo prever lo que estaba a punto de suceder en esa clase. Su voz era tranquila, medida y respetuosa. Doctor Vázquez, las matemáticas son fundamentales para comprender tanto la teoría como la práctica en cualquier disciplina. Muchos de nosotros, incluyéndome, estamos aquí hoy para profundizar nuestro conocimiento en esta materia. Reducir el plan de estudio central podría perjudicar a todos los estudiantes, sin importar su origen. Algunos estudiantes asintieron en señal de acuerdo, pero la expresión del profesor se endureció. No iba a permitir que, por muy candidato presidencial que fuera, alguien desafiara su autoridad sin más. Abelardo hizo una pausa breve antes de hablar nuevamente, su voz firme pero serena: reducir el currículo académico central perjudicaría a todos los estudiantes, sin importar su origen. Varios estudiantes volvieron a asentir visiblemente, aliviados de que alguien tuviera el valor de cuestionar la deriva del profesor del rigor académico. Pero la mirada del doctor Vázquez se volvió aún más severa. Cruzó los brazos y su tono de voz adquirió un matiz sarcástico. Señor de la Espriella, dijo enfatizando su apellido con una leve sonrisa despectiva, tal vez usted, más que nadie,
debería entender cómo el privilegio determina nuestro sistema educativo. Después de todo, no todo el mundo tiene el lujo de estudiar en universidades privadas o de tener una empresa internacional. Lo que sucedió después dejó a toda la clase en shock. En lugar de ponerse a la defensiva, Abelardo simplemente sonrió, una sonrisa cálida y comprensiva. No había ni un rastro de arrogancia en su expresión, sino una humildad genuina. En algo tiene razón, profesor, dijo pensativo. He sido afortunado en mi educación, y precisamente por esa razón creo que tenemos la responsabilidad de mantener altos estándares académicos para que todos, independientemente de su origen, tengan una oportunidad real de desarrollar su potencial. Un destello de sorpresa apareció en el rostro del profesor Vázquez. No esperaba esa respuesta, pero rápidamente recuperó la compostura y se inclinó hacia adelante con un tono aún más sarcástico. ¿Y cree que sabe más que un profesor universitario sobre cómo mantener los estándares académicos? Preguntó con una sonrisa burlona. Dígame, señor de la Espriella, ¿qué lo convierte en un experto en educación matemática? Abelardo se mantuvo calmo, con la misma expresión serena de siempre. No pretendo ser un experto, respondió sin titubear. Solo soy alguien que aprecia la belleza de las matemáticas y que cree que trasciende las divisiones políticas. Señaló la pizarra que seguía en blanco, sin una sola fórmula de cálculo escrita. En lugar de debatir sobre privilegios, continuó, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para explorar las increíbles complejidades del cálculo? Al fin y al cabo, para eso estamos aquí, ¿no? La clase cayó en un silencio tenso. Los ojos del doctor Vázquez se entrecerraron peligrosamente. Nada más que decir, espetó. Luego se giró hacia la pizarra y tomó un marcador. Muy bien, señor de la Espriella. Si está tan apasionado por las matemáticas, pongamos esa pasión a prueba. Comenzó a escribir rápidamente, moviendo la mano con precisión y determinación. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos al ver la ecuación tomar forma en la pizarra. No era un simple problema de cálculo. Era una integración compleja de funciones trigonométricas con series de Fourier, un tipo de problema con el que incluso los estudiantes de posgrado tendrían dificultades. Esto está muy por encima de nuestro nivel, murmuró alguien. Pero la expresión de Abelardo no cambió. No parecía ni sorprendido ni intimidado. El profesor Vázquez se giró hacia él con una sonrisa burlona. Dado que está tan preocupado por mantener el nivel, ¿por qué no lo resuelve?, dijo con un tono irónico. A menos, claro, que prefiera volver a hablar sobre política y sus supuestos privilegios. El desafío quedó flotando en el aire. Algunos estudiantes se removieron incómodos en sus asientos, reconociendo que esto no era una simple prueba académica, sino un intento deliberado de humillación pública. Pero Abelardo no se inmutó. Se puso de pie, ajustó los puños de su chaqueta y caminó hacia la pizarra con calma absoluta. Sus movimientos eran seguros, medidos, sin una pizca de nerviosismo. La sonrisa del profesor Vázquez se amplió, convencido de que lo había acorralado. Había elegido este problema específicamente porque requería técnicas avanzadas que aún no había enseñado en su curso. Pero cuando Abelardo tomó el marcador de su mano y observó la ecuación con genuina curiosidad en lugar de intimidación, algo en la expresión del profesor cambió. Por primera vez, su sonrisa titubeó ligeramente. Abelardo se giró hacia la clase antes de comenzar. He notado que este problema tiene varios enfoques posibles, dijo con voz calmada y reflexiva. ¿Prefieren que use el método estándar o quieren ver una solución más eficiente que aprendí al estudiar el trabajo original de Bernoulli? El doctor Vázquez se congeló. La referencia casual a los estudios de Bernoulli lo tomó completamente por sorpresa. ¿Ha leído usted el trabajo original de Bernoulli?, preguntó incapaz de ocultar su asombro. Abelardo asintió sin esfuerzo. Sí, respondió simplemente, agregando en perfecto alemán, Die Übersetzungen erfassen nicht vollständig die Eleganz seiner Methodik. Las traducciones no capturan completamente la elegancia de su metodología. Un murmullo recorrió la clase. Esto no estaba saliendo como el profesor había planeado. Cuando Abelardo se giró hacia la pizarra con el marcador en la mano, toda la clase contuvo la respiración, porque algo extraordinario estaba a punto de suceder. Abelardo levantó la mirada hacia el profesor y repitió con calma, pero tal vez deberíamos dejar que las matemáticas hablen por sí solas. El silencio en la sala se profundizó. El desafío del profesor acababa de tomar un giro inesperado. Cuando Abelardo trazó la primera línea de la solución,
Nadie, ni siquiera el profesor, pudo prever lo que estaba a punto de suceder. Los estudiantes observaron en un silencio atónito cómo su mano se movía por la pizarra con precisión y seguridad. Cada paso era claro, deliberado y sorprendentemente elegante. Pero lo que realmente cautivó a la clase no fue solo que estaba resolviendo el problema, sino cómo explicaba cada paso con una claridad impecable. Este primer paso, explicó con serenidad, utiliza una técnica desarrollada por Euler en 1755. Su marcador se deslizaba sin esfuerzo sobre la pizarra. Esto simplifica lo que parece complejo en algo mucho más accesible. La confianza del profesor Vázquez comenzó a tambalearse. Siguió su trabajo con atención, dándose cuenta de que Abelardo no solo estaba resolviendo el problema, sino que lo estaba enseñando. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos instintivamente para grabar el momento. Incluso aquellos que normalmente tenían dificultades con el cálculo entendían su enfoque. Entonces Abelardo llegó a un punto crucial de la solución. Ahora, dijo con calma, tenemos dos caminos posibles. Se giró hacia el profesor Vázquez. El método tradicional nos llevaría a otra pizarra entera, explicó. Pero hay un método más elegante que utiliza sus propias ideas originales, profesor. ¿Cuál prefiere? El doctor Vázquez se paralizó. Su anterior aire de superioridad había desaparecido por completo. Esto ya no era solo una cuestión de preferencias matemáticas. Era un recordatorio sutil pero innegable de su propio conocimiento, el mismo que había despreciado tan fácilmente momentos antes. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió algo inesperado. Una mano se alzó en el medio de la clase. ¿Podríamos ver ambas soluciones?, preguntó María Fernanda López, una de las estudiantes más reservadas. Esto en realidad me está ayudando a entender mejor el capítulo que vimos la semana pasada. Abelardo sonrió cálidamente y luego se giró hacia el profesor Vázquez. Levantó una ceja en un gesto silencioso. Su respuesta revelaría más que sus preferencias matemáticas. ¿Estaba dispuesto a reconocer que un momento de enseñanza podía trascender las diferencias personales? Antes de que pudiera contestar, la puerta del aula se abrió bruscamente. El decano Rodríguez, un conocido aliado del profesor Vázquez y de sus inclinaciones académicas y políticas, irrumpió en la sala. Ricardo, necesitamos que vengas a una reunión urgente de la facultad sobre los cambios en el currículo. El momento no podía ser peor para el profesor Vázquez, o quizás no podía haber llegado en mejor momento. El profesor aprovechó la oportunidad. Tendremos que continuar con esta demostración en otro momento, dijo tratando de recuperar el control de la situación. Pero antes de que pudiera alejarse, Abelardo habló. Su voz, aunque serena, llevaba un tono de autoridad que incluso hizo que el decano se detuviera. Profesor, dijo con calma, usted me desafió a resolver este problema frente a todos. La clase estalló en murmullos. Marcharse ahora daría una lección desafortunada sobre la integridad académica. El rostro del decano enrojeció. Joven, ¿está sugiriendo qué? No estoy sugiriendo nada, señor, interrumpió Abelardo, educado pero firme. Estoy afirmando un hecho. El profesor Vázquez lanzó su desafío públicamente para demostrar un punto sobre el privilegio y el mérito. Yo acepté. La única pregunta es, ¿usted estará a la altura de su propio desafío? La tensión en la sala era eléctrica. Varios estudiantes seguían grabando con sus teléfonos, sintiendo que estaban presenciando algo histórico. El profesor Vázquez parecía atrapado entre su aliado y sus propias acciones. El decano se movió incómodo, sin saber si debía imponer su autoridad o dar marcha atrás. Entonces Abelardo hizo algo inesperado. Le tendió el marcador al profesor. O tal vez, dijo con una ligera sonrisa, preferiría mostrarnos su solución primero. Después de todo, como mencionó antes, las conexiones familiares no deberían importar. Solo el conocimiento. Y seguramente, como nuestro profesor, puede resolver el mismo problema que presentó, ¿no? Un silencio sepulcral llenó la sala. El profesor Vázquez miró el marcador en su mano. Por primera vez desde que comenzó la clase, se dio cuenta de que había caído en una trampa que él mismo había construido. Las palabras de Abelardo flotaban en el aire como un desafío que nadie había previsto. ¿Preferiría mostrarnos su solución primero?, preguntó con una voz calmada pero firme.
Después de todo, como usted dijo antes, solo el conocimiento debería importar. El silencio era ensordecedor. El profesor Vázquez apretó el marcador con fuerza. Por primera vez, la presencia del decano ya no parecía un rescate, sino otro testigo de lo que estaba por suceder. El aire estaba cargado de tensión. Los estudiantes contenían la respiración, los teléfonos seguían grabando. Sabían que estaban presenciando un momento decisivo. El profesor Vázquez intentó hablar, pero se detuvo. Su mano tembló ligeramente al mirar la ecuación que había escrito en la pizarra, el mismo problema que había escogido deliberadamente para humillar a alguien más, y ahora se cernía sobre él como una espada. Abelardo notó la duda en sus ojos, pero en lugar de insistir o presionar, hizo algo inesperado. Tal vez, dijo con voz suave, sin burla, podríamos resolverlo juntos. A veces la colaboración lleva a una mejor comprensión. La clase contuvo la respiración. No había triunfo en su tono. No había arrogancia. Era una oferta genuina, una oportunidad de convertir un momento de conflicto en algo constructivo. Pero el orgullo del profesor Vázquez no le permitió aceptarlo. Esto es ridículo, espetó arrojando el marcador al suelo. Todo esto no es más que un político privilegiado intentando socavar mi autoridad. La clase quedó en shock. El decano, sintiendo que la situación se descontrolaba, rápidamente intentó intervenir. Demos todos un paso atrás, dijo con cautela. Pero la voz de Abelardo cortó el aire con calma. No dijo nada más. Solo tomó el marcador con firmeza y dio un paso al frente. Se giró hacia la pizarra y, en una demostración de pura maestría matemática, completó ambas soluciones, el método tradicional y el enfoque de Bernoulli, en menos de 5 minutos. Cuando escribió la última línea, la clase estalló en un aplauso espontáneo. Ni siquiera el decano pudo ocultar su asombro. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría no solo la clase, sino todo el departamento. El rostro del profesor Vázquez había pasado de rojo a pálido. Su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero Abelardo aún no había terminado, y sus siguientes palabras demostrarían que el verdadero liderazgo no se trata de ganar discusiones, sino de construir puentes. Se apartó de la pizarra y miró al profesor Vázquez y al decano. La belleza de las matemáticas, dijo con calma, es que no le importan la política, el origen ni los prejuicios. Solo le importa la verdad. Señaló las soluciones en la pizarra. Estas ecuaciones nos enseñan algo importante, no solo sobre el cálculo, sino sobre el aprendizaje mismo. Cuando dejamos que nuestras ideas preconcebidas nublen nuestro juicio, perdemos la oportunidad de crecer. El decano aclaró la garganta, como si intentara recuperar el control de la situación. Señor de la Espriella, aunque sus habilidades matemáticas son impresionantes, debe entender que... Una voz sonó desde el fondo de la sala. Era Carlos Mendoza, un estudiante becado que casi nunca hablaba. ¿Deberíamos aprender menos matemáticas solo por la agenda política de alguien? Un murmullo recorrió la clase. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a ponerse de pie. Vine aquí para aprender cálculo, gritó otro estudiante, no para que me den sermones sobre mis supuestos privilegios. La clase que el profesor Vázquez había controlado cuidadosamente durante tanto tiempo se estaba desmoronando. Pero en lugar de permitir que sufriera una humillación pública mayor, Abelardo hizo algo extraordinario. Profesor, dijo lo suficientemente fuerte como para silenciar la creciente discordia, su conocimiento matemático es extenso. He aprendido mucho de sus clases técnicas. Quizás podríamos centrarnos en eso. Sugirió que estaría feliz de ayudar a otros estudiantes después de clase, combinando el conocimiento teórico del profesor con soluciones prácticas a problemas complejos. La oferta quedó flotando en el aire, una oportunidad para que el profesor Vázquez recuperara su dignidad y al mismo tiempo mejorara su clase. El decano observaba atentamente, dándose cuenta de que este momento podría convertirse en un desastre de relaciones públicas o transformarse en algo inesperadamente positivo. El profesor Vázquez miró a Abelardo y luego, por primera vez, miró realmente a sus estudiantes. Y lo que vio en sus rostros lo obligó a tomar una decisión que cambiaría todo. Su voz era apenas audible cuando finalmente habló. Yo, comenzó y luego cuadró los hombros. He cometido un terrible error. La confesión pareció costarle algo,
pero había un cambio en su actitud. Durante años me he enfocado tanto en combatir el privilegio percibido que me convertí exactamente en lo que pretendía oponerme, alguien que juzga basándose en ideas preconcebidas en lugar del mérito. Se volvió hacia Abelardo. No solo resolvió esa ecuación, dijo con sinceridad. Me enseñó algo sobre el verdadero liderazgo. El decano dio un paso adelante, viendo una oportunidad. Quizás esto podría servir como modelo para otros departamentos. Pero antes de que pudiera convertirlo en una victoria administrativa, algo inesperado sucedió. Un alboroto estalló fuera del aula. Una multitud se había reunido en el pasillo, estudiantes de otras clases atraídos por los videos virales que se estaban publicando en tiempo real. Algunos sostenían carteles improvisados escritos en hojas de cuaderno. Se podían leer frases como "enseñen matemáticas, no política" y "el mérito sobre los prejuicios". La situación estaba a punto de salirse de control, pero una vez más, Abelardo dio un paso adelante. Se acercó a la puerta y se dirigió a la multitud creciente con una voz que irradiaba autoridad natural. Si están aquí porque quieren aprender, dijo con serenidad, pasen. Hay espacio para todos. Los estudiantes inundaron el aula, ocupando cada rincón disponible. El profesor Vázquez observó con asombro mientras Abelardo volvía a la pizarra, marcador en mano. Bien, dijo con una sonrisa. ¿Quién quiere aprender las aplicaciones prácticas del cálculo en la resolución de problemas reales? Lo que ocurrió en esa clase durante la siguiente hora se convertiría en una leyenda universitaria. Pero la verdadera historia no era sobre ecuaciones o política. Era sobre algo mucho más poderoso. La historia de lo sucedido en la clase de cálculo del profesor Vázquez se extendió como un incendio por todo el campus, pero no de la manera que nadie había anticipado. En lugar de convertirse en un relato de conflicto y humillación, se transformó en algo mucho más grande. En las semanas que siguieron, la asistencia a la clase de cálculo avanzado se triplicó. Los estudiantes no solo venían a aprender matemáticas, venían a presenciar una alianza extraordinaria. El profesor Vázquez, humillado pero transformado por la experiencia, regresó a su verdadera pasión, la enseñanza de las matemáticas. Y Abelardo, fiel a su palabra, comenzó a organizar sesiones de estudio que cerraban la brecha entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica. Pero el cambio más grande no fue en el currículo. Fue en la cultura del aula. La clase se convirtió en un lugar donde las preguntas eran bienvenidas, donde el mérito realmente importaba, donde el aprendizaje trascendía las divisiones políticas. Los estudiantes que antes se sentían intimidados por la materia ahora sobresalían. Un día, mientras Abelardo ayudaba a un estudiante con dificultades a dominar un concepto complicado, el profesor Vázquez se le acercó. «Sabes», dijo con un tono reflexivo, «ese día podrías haber destruido mi carrera». Hizo una pausa. «En cambio, me ayudaste a salvarla». Titubeó por un momento antes de continuar. «Tu padre estaría orgulloso». La respuesta de Abelardo reflejó una sabiduría mucho mayor que sus años. El objetivo nunca fue derribar a nadie, profesor. Fue levantar a todos. Esa fue la lección que perduró más allá del aula. Hoy, esa clase de cálculo nos recuerda algo mucho más grande que las matemáticas. Es un testimonio de que la verdadera educación no se trata de luchas ideológicas o agendas políticas. Se trata de la búsqueda del conocimiento, del valor de defender lo correcto y, sobre todo, de la sabiduría para hacerlo con gracia. Y Abelardo de la Espriella todavía se sienta al fondo del aula cuando visita Colombia desde Italia. Todavía ayuda a los estudiantes que luchan por comprender, y todavía cree que el mayor privilegio de todos es la oportunidad de aprender. Pero hay algo más. Meses después, cuando Abelardo anunció oficialmente su candidatura presidencial para el periodo 2026 a 2030, muchos recordaron esa clase. No por la humillación del profesor, sino por cómo había manejado el poder cuando lo tuvo. Con gracia, con humildad y siempre pensando en elevar a otros. Ana Lucía, su esposa, quien había escuchado la historia desde Italia, le dijo una noche, los niños deberían saber cómo su padre resolvió ese problema, no solo el matemático, sino el humano. Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, sus hijos, crecieron escuchando esa historia. No como un relato de triunfo, sino como una lección sobre el verdadero liderazgo. El profesor Vázquez, por su parte,
se convirtió en uno de los defensores más fervientes de Abelardo durante la campaña presidencial. He visto cómo maneja el poder cuando nadie está mirando, solía decir. Ese es el líder que necesita Colombia. La Universidad Sergio Arboleda instituyó becas matemáticas en honor a ese momento histórico. Pero el verdadero legado no estaba en las placas o los reconocimientos. Estaba en cada estudiante que aprendió que el conocimiento verdadero trasciende las barreras políticas, sociales y económicas. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de este episodio? ¿Crees que Abelardo manejó la situación de la mejor manera? ¿Has vivido alguna experiencia similar en el ámbito académico o profesional? Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.